hay un porqué, y esto te lo comento, es por el hecho de inviable ya se genera bastante difícil generar todas las correcciones y cosas para hacer, y de pronto generar este descontrol no tiene sentido, simplemente. Bien, vayamos con el práctico en sí que nos tiene hoy en cuestión. Vamos a grabar. Hoy nos llama esto nuestra unidad 2, el análisis cinemático de el perro que tengo. Entonces, yendo al ejercicio 1, en este mecanismo de biela-manivela, ¿sí? Donde tenemos a B, esta manivela tiene una velocidad angular constante, en el sentido de la aguja del reloj, 2000 revoluciones por minuto. La posición que se indica en la manivela se pide determinar velocidad angular de la biela, la BD, acá, y la velocidad de traslación del pistón. Perfecto. Entonces, para dar solución a esto, planteamos que esta manivela B gira alrededor de este punto del A con una velocidad angular que la queremos conocer, la queremos expresar en radianes por segundo. Entonces transformamos nuestras revoluciones por minuto a radianes por segundo a través de esta forma. Entonces, mi módulo de B sub B, la velocidad en B, va a ser AB, la distancia, el radio por omega B. Acabo de sacar el valor de omega, entonces puedo decir omega por el largo en sí de la manivela, voy a obtener que ese va a ser mi vector de sub B. Aquello, fíjense la diferencia. Esto es un módulo, esto es un vector, es decir que ya acá tenemos nuestra dirección y sentido puesta de manifiesto. Entonces, el movimiento de la biela se considera como un movimiento plano general. Si yo utilizo la ley de senos, se calcula, fíjense, este ángulo beta, ¿sí? Mediante la ley de senos, voy a decir que el seno de 40 es a 8 pulgadas, como el seno de beta a 3, y obtengo mi valor de beta en 13,95. Recapitulando o trayendo un poco de luz, por decir así, desde la base teórica, un movimiento plano es viable de poder traducirlo en una traslación más una rotación alrededor del punto en sí que dejamos como fijo. Entonces, fíjense y plantéense ustedes este sistema que está dado por esta varilla en AB, y se movilizan estos pernos o pistones, por decirlo de alguna manera, sobre estas correderas. Cuando se moviliza el todo, cuando el pistón A se mueve hacia la derecha, B va a descender y se genera algo compaginado, digamos. Pero si yo planteo desde trabajarlo vectorialmente, me es más simple tomarlo como si fuese una traslación, ¿sí? Según la velocidad B sub A, más paro ahí en esa traslación, el punto lo dejo como fijo y desciende B sub B con una rotación B sub B respecto de quién, de A. Por eso decimos B sub B respecto de A. Ese es mi vector. Que entonces podemos decir que todo movimiento plano lo podemos considerar como una traslación con A
más una rotación alrededor de A. Entonces, a esto vectorialmente lo definimos así. Yo tengo mi vector B sub B, que lo voy a componer con una B sub A, de esta manera, y B sub B respecto de A, y obtengo los valores del vector. Entonces, puede ser también planteado que se pueda cambiar o sea, quien permanezca fijo. Yo, en vez de trasladarme en A, todo con la velocidad B sub A, puedo trasladar todo con B sub B, y después permanece quieto B, y rota B sub B A respecto de B. Es decir, puedo intercambiar el punto fijo tanto en A como en B. Es decir, lo mismo que planteamos recién, el movimiento plano puede ser traslación con B más una rotación alrededor de B. Y definiríamos la sumatoria vectorial de esta manera. Todo esto es lo que les decía al principio, de cuando largue con esto, es una parte teórica para poder comprender mejor lo que estamos viendo. Entonces, retomando el ejercicio, digo que la velocidad BD del punto D, donde la biela en esta, B sub B, D de dedo, donde la biela está unida al pistón, debe ser horizontal. ¿Por qué? Y porque ya vimos, ¿se acuerdan cuando planteábamos cómo era un pistón dentro de un cilindro y definíamos que teníamos un solo grado de libertad? Bueno, en este caso, D está dentro del cilindro, el pistón, y por lo que no le queda otra que ser horizontal. Entonces, y B sub B, nosotros la habíamos obtenido antes, entonces descompongo yo la velocidad del punto B, el movimiento B sub D en una traslación y una rotación, lo que habíamos hablado anteriormente. Traslado así B sub B y roto, teniendo punto fijo B, con la velocidad B sub D respecto de B. De esta manera, cuando yo expreso la relación entre las velocidades B sub D, B sub B y B sub B D respecto de B, vamos a ver que este triángulo de velocidades, del que habíamos visto recién en la parte teórica, quedaría en mi caso B sub D va a ser igual a la B sub B, fíjense en el gráfico, más la rotación de B sub D respecto de B. ¿Tá? Entonces, ya habíamos sacado el valor de beta, por lo que mi gráfico va a quedar de esta manera. B sub D es igual a... Esperen un segundo. Permítanme un segundo. Disculpen de nuevo porque agradezco que me tengan presente esto porque no podía tenerlo. Entonces, bueno, volviendo a esto, fíjense que nuestro gráfico respecto de velocidades, planteamos B sub D va a ser una composición de B sub B más B sub D respecto de B. Traslación B sub B y rotación de D respecto del punto fijo B. Entonces, acá lo que me permite de esta manera es establecer el teorema del seno, en donde voy a tener que B sub D al seno de 53,95, como B sub DB es al seno de 50, como
B sub, el B sub B es al seno de 7605. Así que, en particular, entonces, yo tengo que de espejo de A y B sub D respecto de B, y tengo este valor. Tengan presente, miren cómo está la letra, que esto refiere a un módulo, y en cambio, cómo cambia mi letra en B sub, una B de tipo de las minúsculas, o sea, perdón, más que minúsculas, de las imprentas, por lo que puedo expresarlo de esta manera ya con su dirección y sentido, ¿sí? Lo mismo, de esta manera obtengo el valor de B sub D, que lo de espejo de ahí, y voy a tener la velocidad del pistón que establece la dirección y sentido. ¿Preguntas? Profe, vamos a trabajar indistintamente en las unidades en sistema internacional y inglés. Sí, vamos a tener de las dos, participar de las dos, porque es importante que de alguna manera lo puedan ustedes haber visto, trabajado el tema desde el hecho en sí. Entonces, ¿qué digo con esto? Que particularmente uno pueda haber visto cuáles son la forma de pasar de uno a otro. Y bueno, esto es lo que estamos buscando con esto de estar trabajando con medias inglesas y trabajar con las otras. Bien, vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2, donde lo tenía por acá. Ahí comparto pantalla con ustedes. Tengo habla de este engranaje doble, que como ven, ya, como van a ver, ya lo vamos a ir viendo seguido a él. Este engranaje doble posee rueda sobre esta cremallera estacionaria que tenemos abajo. La velocidad del centro A es de 1,2 metros por segundo, va hacia la derecha. Se pide determinar velocidad angular del engranaje y las velocidades de la cremallera superior y del punto D. ¿Qué velocidades tienen en estos puntos? Básicamente, entonces podemos plantearnos como solución. Fíjense que el engranaje rueda sobre la cremallera inferior. El centro se mueve a una distancia igual ¿a qué? A la circunferencia exterior, o sea, porque está pisando, y este va a ser el perímetro que va a hacer que se desplace en base al perímetro que ha recorrido de esa circunferencia. Fíjense que hago la salvedad porque me ha pasado tener que corregir algunas parciales y cosas con este ejercicio, en donde hay gente que me ha puesto este radio, el radio de 100 en vez del radio mayor, y en realidad donde está pisando y donde va a hacer esta velocidad, va a tener que ver respecto de la circunferencia exterior, esta. Básicamente eso lo quería acotar para que no nos manden la pasta, por decir de alguna forma. Entonces, lo que decimos que se va a desplazar una cantidad, ¿sí? En función del radio del que hablábamos, y va a tener, vemos que cuando va hacia la derecha este desplazamiento es positivo. Mi
¿cómo es que se llama? Mis ángulos son en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, es negativo el ángulo. Por eso ahí está este ángulo negativo. Y si yo puedo hacer esta igualdad, puedo simplificar los 2pi y 2pi, por lo que quedo de esta manera con el valor o mi vector posición XA. Entonces, si yo hago la diferencial de esto, o sea, hago respecto del tiempo, voy a obtener una velocidad, por lo que mi velocidad va a ser menos el radio por omega, por lo que tengo llevado de esta manera así al valor, este es dato, 1,2 metros, este es el radio. De esta manera puedo despejar yo la aceleración angular. Como ven ahí. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Puede volver a la imagen anterior? ¿cómo no? A ver, vamos a ir así directamente. Ahí, no. Me parece que no era esto. No, espera. Me fui a cualquier lado. Creo que era la de los engranajes, no esa. Mi duda era porque como una, bueno, no sé cómo se llama, como una cremallera quedaba sobre el engranaje de mayor radio y la otra sobre el de menor. Sí, la cremallera con que él pisa, por decir así, es esta, porque es sobre la estacionaria esta. Es decir, que cuando rote esto, en el sentido de las agujas del reloj, para que esto se desplace hacia la derecha, quien va a definir el tema, y yo lo pongo en valor así, supongamos que es este radio, de hecho es este el radio, el 150, entonces está pisando sobre este radio, sobre este piso que tiene una cremallera, y entonces se va a desplazar, el B sub A va a tener que ver con esta distancia, no con la distancia más chica. Claro, mi duda era por el punto B que aparece arriba. Bien, pero cuando yo tengo como dato B sub A, ¿sí? Para poder averiguar la velocidad angular de todo mi sistema, que la velocidad angular va a ser constante, porque es ángulos rotados en un determinado tiempo, ¿sí? A eso definimos como velocidad angular. Entonces, la rotación del ángulo va a ser para todos igual en el tiempo. Entonces, yo tengo para poder descubrir cuál es la velocidad, porque yo tengo como dato esto. Profesor, Sí, lo mismo. O sea, el piñón más chico está en la parte superior, que es el punto B. sí. Está tocando efectivamente la cremallera, ¿correcto? R, la cremallera R. Que está sobre el mismo plano que la cremallera de abajo. Están un tanto de... Ah, no son nada, porque, claro, porque yo estoy pensando cómo mueve eso, porque cuando gira la de abajo, la de arriba le hace la fuerza opuesta. particular, ten presente que con el movimiento sobre la cremallera de abajo, hace que R distinta de movimiento. Está bien, pero el que gira ahí, entonces, pero espere que no, así. La cremallera de abajo solamente es para el disco grande y la que está en otro plano es para el disco chico, ¿correcto? El eje que vincula las dos, A los dos engranajes. está bien, hace que los, está bien, Están vinculados al eje. Claro, si a vos tenés los dos engranajes, O sea, dos ejes, la cremallera de abajo está fija y la cremallera de arriba se desplaza hacia la derecha, lo que hace rotar a los dos engranajes, y bueno, y el que rota, digamos, con respecto a la de abajo es el celeste. sí, pero cuando la grande gira en sentido horario,
Sí, La chica está girando en sentido... horario. O sea, Puede girar entonces, a otro lado. cuando vos tirás de R hacia la derecha, hace que toda la, o sea, los dos, Disculpe, no estaba viendo. No, pero insisto en esto, quiero que lo tengan presente siempre. Lo que no esté visto, piensen, o sea, se puede rever para... A ver, déjenme a ver si... Algo parecido, ¿no es cierto? No es, pero yo me voy a iniciar, 2 segundos, voy a dejar de compartir para mostrarles algo, tal vez poniendo el video. Y esto, esto ¿se alcanza a ver ahí? sí, pero Fíjense ese engranaje, yo lo voy a desmontar ahora. Y fíjense que es un engranaje doble. ¿Se alcanza a ver? Porque ¿se alcanza a ver? Sí, sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Profe. Y les muestro ahí, ve que hay una corredera interna, que eso, puesto, creo que es ahí. Fíjense cómo esto moviliza y hace que esa corredera, wow, se me está desarmando todo. Más o menos. Yo no sé qué tan, no es la compu la mejor la que me tocó hoy, porque acá somos varios renegando por la compu, pero la que me tocó trato de mostrarles que al movilizar este engranaje, se desplaza la corredera. Que esta corredera, ¿alguien ha visto este sistema? ¿De qué se trata? ¿De qué puede ser? Sí, de los cierres centralizados de los autos. Bien, José. Fantástico. Eso cierre centralizado es uno de los que uno podría trabajar como actuadores, se le denominan, y con el movimiento en sí, les muestro así de manera despacio. Este es mi motor. Entonces, este motor acá, este va a ser mi engranaje, este chiquito que está acá, es mi rueda motora, y da a este movimiento para que se desplace la cremallera. ¿Alcanzan a ver? Está bastante interesante. ¿Y por qué hice el parate? Para mostrarles de lo que se trata, de cómo hay ruedas, digamos, dobles así en este estilo, en muchos de los mecanismos. En general se encuentran bastante. Y lo que les quería compartir es que tengan presente que vamos a tener que elegir algún sistema para poder analizar, y de esta manera que sea nuestro práctico final. Les cuento que para agosto ustedes tienen que tener definido, decir, profe, yo voy a analizar, por ejemplo, esto, analizar los esfuerzos, ver qué cantidad de dientes, cómo es la relación de transmisión, un montón de cosas que... Pero básicamente aprovecho, ahora que salió, de comentar y que ustedes tengan la posibilidad de ir visualizando, viendo algo que les sea a ustedes significativo, porque si no yo podría elegir uno cualquiera y decirle, pero está bueno que vayan, por decir, acostumbrando el ojo a ver mecanismos, a, a establecer que no son mecanismos así tan difíciles de la nada,
sino que se pueden ir replicando en uno y otro sistema para lograr generar cosas. Entonces, bueno, en la base de eso es que me parecía interesante mostrárselo. Bien, sigamos con para seguir con el ejercicio. Entonces, estamos acá con nuestro engranaje. La solución, decíamos que esto se desplazaba un espacio en base al radio que tenían, como pisaba con el más grande, porque podría haber sido que la estacionaria estuviera pisando con la más chica, ¿sí? Y que traslade a otra la más grande. No es este el caso, pero básicamente a eso me refería. Bueno, y tiene esta velocidad angular, todo nuestro sistema está con esta velocidad angular de -8, que K, esto significa este menos, que es un vector que apunta hacia afuera del papel. Esto viene dado por un producto vectorial que genera otro vector, ¿sí? De manera de que si uno trabaja con la regla de la mano derecha, vemos que esto se cumple. Profe, le hago una consulta. Ahí que, o sea, que todas las velocidades, por ejemplo, las angulares, sean negativas, es solamente porque se desplaza en sentido horario, ¿no? Y por convenciones positivos Correcto. antihorario. Correcto, y pénsalo vos. Yo si tengo desplazamientos en el eje de las X positivos, mi rotación va a ser de manera en ángulos negativos. Claro, Porque yo sé que desde el eje de las X para la izquierda son mis ángulos positivos. y si nosotros en las consideraciones pusiéramos, por ejemplo, eh, que tomamos como positivo el sentido horario, ¿deberíamos usarlas todas en positivo? ¿O siempre lo vamos a tomar así? Pasa que ya ha estado por convención que el sentido antihorario es positivo. Si vos Perfecto, definís, listo. fíjate que cuando vos das el ángulo de cualquier cosa, no puedo decir yo, porque sería caótico que cada cual tome el sentido que quiera. Sí puede ser que uno establezca cuando vos haces toma de momentos para expresar desde un esquema para lo que es estabilidad. Puede que vos tomes convenciones particulares y las respetes para que salga. Pero en lo que hace a yo poder medir un ángulo, se mide en mi eje positivo de las X en sentido antihorario. Si en este caso va en sentido horario, va yendo en ángulos negativos. Buenísimo. Profesor, ¿Sí? antes de seguir, ¿puede volver de vuelta a la figura nuevamente? Ningún problema. Esta. Exacto. Entonces ahí la cremallera superior se mueve. Correcto. ¿Viste cómo Claro, veíamos recién? eso es lo que yo no entendía, porque yo digo, ¿cómo eso no se puede mover? Digo yo, porque yo Porque están supuse las dos que estacionarias. claro, yo supuse que la de arriba tuvieran las estaba dos fija. fijas, lo que hace ahí es meterle una rebanada de diente que da gusto. Claro, por eso no entendía cómo giraba. ¿Está bien? Ahora entiendo que la de abajo es fija y que lo que hace el piñón es mover en realidad eh, la cremallera de arriba. Ahora, Correcto. está bien. Ahora, el dibujo no debería describir, yo simplemente, cuando usted me pone un problema, ¿no? En un parcial, no me debería describir que ese punto, por ejemplo, no tiene, ¿cómo que se llama? Grado de libertad. No me lo debería decir. ¿Qué Porque cosa? a priori yo no me doy cuenta, o sea, yo establecí. Fíjate, mira lo que te digo. ¿Qué dice? Leamos el enunciado. Dice, el engranaje doble, que está ahí, ¿sí? Muestra que rueda sobre una cremallera estacionaria inferior. Ahí te está diciendo que la de abajo está quieta.
Si querés le podés poner, viste, el símbolo de todas las rayitas abajo para saber que está fija. Dice, la velocidad del centro A es de tanto. Entonces se mueve la cremallera hacia la derecha con 1,2 metros por segundo. Dirigida hacia la derecha. ¿Qué te pide? Determinar la velocidad angular del engranaje. Y dice, la velocidad de la cremallera superior, al decirte la velocidad, pues yo puedo decir que tiene velocidad la cremallera inferior. No, Sí. está quieta, está amarrada al piso, no se mueve. Ah, perdón, me confundí con la superior. Claro, no, esa no se mueve. Claro, la de abajo no se mueve, está No. quieta. Por eso es estacionaria. La de arriba estoy pidiendo la velocidad porque se mueve. Si no, no puedo pedir. ¿Estamos? Sí. Bárbaro. Perfecto. Entonces, respecto de esto, sacamos nosotros cuánto valía la velocidad angular. Y un poco como para mostrar lo mismo desde lo que era lo teórico, si yo tengo este cuerpo, cada uno de mis partículas del cuerpo se van a mover con velocidad A y esta velocidad B, puedo hacer una traslación y una rotación, lo mismo que dijimos anteriormente, pero ahora ya con un cuerpo, y no que esta V sub B puede ser compuesta por V sub A, respecto a, ¿sí? Vemos que son vectores que están paralelos trasladados este esquema vectorial. Entonces, volviendo a lo que era el ejercicio, entonces tengo las velocidades. Acá tengo que yo una traslación más una rotación me genera este movimiento de rodamiento, ¿sí? Entonces, este rodamiento se transforma en dos movimientos componentes, uno de traslación, V sub A, y una rotación alrededor del centro A. Para pensarlo, y 2 minutos, piénsense esto que yo les voy a sugerir. Hagan de cuenta que esto es una rueda, ¿sí? De un auto que está con mi vehículo. Vamos a suponer que sea una Jeep, por decir una marca, ya las tiramos cualquier cosa, una Jeep, y me subo arriba del capó del auto adelante. Si yo toco, yendo arriba del capó, está en movimiento el auto, ¿no? Si yo toco el capó, va con la misma velocidad mía y no me acontece nada. No tiene una velocidad distinta a mí, porque estoy yendo y soy parte constitutiva de este esquema. Entonces, ahora, si yo sobre el capó tiro mi mano hacia la rueda y toco uno de los bordes de la rueda, definitivamente me va a pegar un cachetazo, por decir así, la rueda a mí, porque tiene una velocidad distinta y que está siendo dependiendo de a dónde toque, porque si en particular toco el punto A, ahí no tiene problema, viene con esta misma velocidad, porque no hay distancia. Ahora, cuando establezco distancia, mis velocidades varían. ¿Por qué? Y porque si yo estoy arriba del auto y me desplazo igual, estoy con pero si lo toco acá, tiene otra velocidad. ¿Y qué es la velocidad según rota la rueda? En esa cantidad de radio. Bueno, dicho entonces esto como para llevar más luz también y pensar, y el piso se mueve en una dirección, ¿viste? Y no, el piso está quieto, para redondear lo que estábamos diciendo recién. Bueno, entonces decimos que se transforma en uno de rotación y uno de traslación. Entonces la traslación, todos los puntos del engranaje se mueven igual, con la misma velocidad. En la rotación, cada punto P del engranaje se mueve alrededor de A. ¿Alrededor de quién? De A. Con una velocidad relativa, V sub P respecto de A. Entonces, ¿qué va a ser? Omega K por
el vector radio, que es este, el vector este, en donde es el vector posición de P relativo a A, ese vector RP respecto de A. ¿Sí? Básicamente, fíjense que acá, como se suma este vector en el eje de las X con uno que va en el eje de la Y, obtengo esta velocidad V sub D. En este caso son colineales, tanto la de la traslación como la de rotación, obteniendo este. En estos van en igual dirección, pero distinto sentido, por lo que me va a hacer que V sub C sea 0, y obtengo así el esquema en sí. Entonces, yendo ahora ya a analizarlo matemáticamente, por decirlo, tengo que esa velocidad de la cremallera superior es igual a la velocidad del punto B y se escribe de esta manera. La velocidad de traslación, que sabíamos que era 1, 2, en I, más B sub B respecto de A. Entonces, me vuelvo un segundo a la anterior. ¿Qué dijo? B sub B respecto de quién? De A. Entonces, ahí yo tengo una distancia que es el radio de 100 que teníamos. Entonces, este es omega, la velocidad angular, por el radio. Omega estaba en K, el radio en J, porque si lo vemos acá, esto está dado el radio en el eje de la Y, por eso lo trabajamos en J. Entonces, K por J me va a dar menos I, que menos con el menos este me hace más I y me suman en 2 metros por segundo. ¿Sí? Si voy ahora en el punto D, que era el otro punto que quería saber, va a ser la traslación más la rotación, donde voy a tener B sub A más omega por el radio. Entonces voy a tener, fíjense, K por I me da, en este sentido, me da positivo, porque es K por I, y menos por menos me va a dar más y sumo. Pero ¿cómo sumo? Ojo con esto, ¿no? Es una suma vectorial. Pitágoras utilizo acá y tengo que sacar el ángulo al cual está. Es un vector. ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos al ejercicio 3. En nuestro ejercicio 3, ¿dónde estás? 5, 6, 7. Uno, dos, uno. Acá estás, 3. Bien, comparto ahora. En este ejercicio 3 tenemos una varilla que es guiada por estos pasadores, ¿sí? En los A y B, que se deslizan por ranuras mostradas. En el instante que se indica este tita vale 40, el pasador en B se mueve hacia arriba y hacia la izquierda, con una velocidad constante de 150 milímetros por segundo. Pedimos determinar la velocidad angular de la varilla esta y la velocidad del pasador en el extremo A, esta velocidad. Bien, planteado el ejercicio, vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque me dejó de cambio. Ahí estamos. Referenciamos un poco la parte teórica, que ya lo vimos recién, o sea, en la primera de las placas. O sea, lo paso rápido a esto porque ya lo vimos.
Y básicamente, ¿cómo puede ser que utilizamos esto? Puede rotar uno u otro punto, considerar un punto fijo y el otro que rote. Y vamos al ejercicio en sí. Yo tengo que B sub B, que es la que conozco, esta que dice, va hacia la izquierda y hacia arriba con 150 milímetros por segundo. Fantástico. Va a ser la suma de una traslación más una rotación, ¿sí? Es decir, vamos a trasladar todo con B sub A más una rotación de B respecto de A. Entonces, cuando planteo esto, yo puedo saber, como esta es la de rotación, que esta va a ser omega velocidad angular por el radio, mi RBA, ¿sí? Entonces, cuando yo desde el gráfico lo desarrollo, ¿qué digo? Yo conozco que B sub B la puedo plantear a esta como una componente según mis ejes ortogonales X y Y. Entonces, y voy a plantear que B sub B tiene una componente en Y y una componente en X. Es decir, voy a decir menos 150 porque ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Para hacia la izquierda. Es negativo. Menos 150 por el coseno de 15 grados, que este es mis 15 grados, está en Y, porque esta es la componente en el eje de las X, o sea, mi versor Y, más 150 por el seno de 15. Estamos hablando esto en J, que lo está proveyéndonos, ¿quién? B sub B. Eso, siguiendo lo que dice, lo que teníamos anteriormente, digo, esto es igual a B sub A en J, porque B sub A no tiene componentes en X, tiene solo componentes en J, o tienen Y y no tienen X, más omega AB, ¿sí? Por el radio B respecto de A, y B respecto de A tiene componente en el seno de 40, es decir, que va a estar en X, ¿sí? Porque el seno de 40 va a estar en X, y el seno de 50, que es su, ¿cómo es que se llama? Su complementario, seno de 50 va a estar en J. Entonces, ¿qué hago? Ahora, aplico distributiva porque acá tengo una resta y entonces aplico distributiva y ejecuto acomodo para que se pueda sumar con más comodidad. El J y el J los pongo juntos, el I queda acá y esta queda de esta manera. Entonces, planteo, vamos por parte, como dijo Jack el Destripador, entonces agarro y pongo todas las que tengan que ver con mis versores en I y todos los que tengan que ver con mis versores en J. Entonces, para el versor en I, voy a tener menos 150 por el coseno de 15 grados. Esto en J, no lo pongo, va a ser igual a en I, voy a esto, 500 por el seno de 50 por omega AB en I. Entonces, en J, voy a ver qué tengo en J ahora. En este, sobre mi primer miembro, voy a tener 150 seno de 15 e igual lo que tenía en J acá, más lo que tengo esto en J. Y genero estas dos ecuaciones, la 1 y la 2. Fíjense, y hago la salvedad antes que pasemos a la otra placa, que acá, no sé por qué sale esa leyenda, que esperen, que en esta, la única que yo tengo que no conozco es omega AB. El resto lo conozco. Entonces de ahí lo que hago, despejo de 1, omega AB, y obtengo el valor de la velocidad angular de mi sistema. Profe,
Sí, Disculpe, en el gráfico, ¿a dónde está omega B? omega b es la velocidad angular con que se mueve esta varilla. Cuando esta se desplaza para allá, esta se desplaza hacia arriba, entonces se mueve angularmente la varilla esta. ¿Se entiende? Porque esto va a venir para acá y esto va a subir. Va a Ok, profe, descender, gracias. supongamos. Bien. Entonces, esta va a ser mi omega B. Y de 2 voy a tener que el seno de 150, todo esto, acá estaba omega B, que reemplazando por el igual, puedo obtener el valor de B sub A. Bien. ¿Preguntas? Vamos a el ejercicio 4. Para el ejercicio 4, acá trabaja el ejercicio 4, el collar A, que dice que se mueve hacia arriba con una velocidad de 3.6 pies por segundo, y en el instante que se muestra, θ vale 25 grados. Nosotros queremos saber velocidad angular de nuevo de esta varilla AB, de la barra, y la velocidad del collar, o sea, acá está una velocidad de traslación de el collar B. Bueno, entonces pasamos a hacer nuestra gráfica, en donde vamos a tener claramente mi B sub A, que iba hacia arriba, B sub B, que no le quedaba otra que ir con el collar ahí puesto, iba en 60 grados. Esto cuando planteamos alternos internos entre paralelas, podemos decir que esto tiene 25, acá hay 90 grados, y sumando 90 más 25 más los 30 que faltan de acá, tenemos 145, que son valores que nos van a servir. Entonces, ¿qué digo? A este sistema sabemos que yo lo puedo plantear como una traslación según B sub A, a la velocidad B sub A, más una rotación de B sub B respecto de quién? De A. A es fijo, entonces es B respecto de A. Entonces, planteado de esta manera, me voy a ir a ejecutar un triángulo de vectores en donde tengo B sub A, B sub B. En realidad, B sub B está compuesto por B sub A más B sub B respecto de A, que sería lo que ejecutamos acá en la ecuación. Entonces, planteado de esta manera, yo, ¿qué hago? Aplico el famoso teorema del seno, y el teorema del seno generado de esta manera me va a dar que puedo despejar el valor de B sub B respecto de A, y de esta manera, como conozco, luego también puedo encontrar B sub B, y como tengo la distancia, que era unos 67 pies, que va a ser el radio, voy a poder obtener de esta manera la velocidad angular de la varilla AB. ¿Preguntas? Bien. Todo esto que hemos visto hasta acá, hago hincapié en que es encontrar velocidades en función de sacarla por la suma de velocidades. ¿Qué suma? Una traslación más la componente de rotación. Y obtengo qué velocidad tiene ese punto. ¿Sí? Entonces, básicamente hasta acá lo habíamos encontrado mediante este esquema, las distintas velocidades. Ahora bien, ¿por qué hacía esta introducción? Porque el ejercicio que sigue, ¿sí?,
es un ejercicio en donde vamos a encontrar las velocidades también, pero mediante otro método que se denomina el método de centro instantáneo de rotación. Entonces, decimos, el ejercicio 5 va a ser resolver el problema 2 por el método del centro instantáneo de rotación. ¿Cuál es? Este de nuestro sistema, digamos, de este conjunto de engranajes o par de engranajes, ¿sí? O engranaje doble, que va hacia la derecha con la velocidad de 1,2 y vamos a ver de qué manera podemos obtenerlo en base a el centro instantáneo de rotación, que es otra forma. Y hago, si bien lo vimos con el ingeniero gramática, hago una introducción como para poder referenciarlo fácilmente y digo, en un movimiento plano general de una placa, se intenta mostrar que en cualquier instante la velocidad de las distintas partículas de la placa parece como si fueran las mismas, ¿sí? Que girara alrededor de un cierto eje perpendicular a ese plano que intersecta la placa y se denomina ese punto C, se denomina centro instantáneo de rotación y es perpendicular a la velocidad de desplazamiento de este B sub A. ¿Sí? Entonces, yo tengo este sistema en donde puedo considerar un centro instantáneo donde voy a movilizarlo y va a haber como una cierta traslación. ¿Y qué dice esto? Que el radio este va a ser igual a la velocidad angular, perdón, a la velocidad de traslación sobre la velocidad angular. Dicho de otra manera, también importantísimo esto, pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo obtengo el centro instantáneo de rotación? Es muy simple, pero es importante que lo sepan. Entonces, mi centro instantáneo de rotación se ejecuta haciendo gráficamente desde el origen de la velocidad, tomando la perpendicular, trazo una perpendicular por el origen de la velocidad. Lo mismo hago con la otra velocidad. Trazo una perpendicular, obtengo mi centro instantáneo de rotación y pareciera que en función de ese, que desde este punto C yo pudiese rotar esta placa y lo mismo haría que en ese punto C también se rotasen el punto B. Es el centro para todos los puntos de mi placa. En esa todos van a pasar a girar como si la placa girara en ese centro. Pero tengan presente esto, ¿no? Dice centro instantáneo. Es en ese instante puramente, exclusivamente, que es ahí el centro. Cuando se moviliza mi placa, va a cambiar ese centro. Entonces, todas las velocidades podrían obtenerse dejando que la placa gire una velocidad angular ubicado sobre la velocidad, sobre la perpendicular. Es lo que les acabo de comentar. Entonces, definitivamente, retomando el esquema o la solución, fíjense que yo tengo esta B sub B, ¿sí? Una que no les dije, la perpendicular y encontrar. Y fíjense que si mis velocidades fueran paralelas, voy a obtener mi centro instantáneo de rotación pasando por el origen, uniendo los dos orígenes y uniendo los dos extremos. Y ahí encuentro mi centro instantáneo de rotación. ¿Qué sucedería si fuesen paralelas y de igual módulo? ¿Qué opinan?
Pueden desmutar si hablan. Traslación, ¿Cómo? es traslación pura. Correcto. Por eso no habría movimiento plano, sino sería una traslación. Y si yo siguiera este esquema de poner los orígenes y los extremos, suponiéndolos iguales, voy a tener que mi centro de instantánea rotación está en el infinito. Y claro, porque se traslada y parece que mi centro instantáneo de rotación allá en el infinito hace como una traslación. Es como de pronto cuando hablamos que se mueve, cuando son distancias tan extremas, largas, parece que se mueve la luna y en realidad está rotando alrededor de los ejes, ¿no? En definitiva, esto planteado así, vayamos a nuestra solución, nuestro problema. Fíjense que, ¿qué hago? Por mi origen, perdón, trazo una que una los orígenes y por el origen de D, 1, y obtengo de esa manera el centro instantáneo de rotación. Si lo hiciera con estas dos que son paralelas, los orígenes los uno y uno mis extremos y llegaría al punto C también. Tomen presente que la distancia ahora, mi radio que voy a utilizar, teniendo esto, va a ser 250, porque voy a sumar los 100 más los 150, ¿sí? Los 150 más los 100 de mi radio. Y esta distancia va a ser RD. Vamos, entonces, la velocidad en lo que se refiere a la velocidad de todos los puntos en el engrane parece girar alrededor del centro instantáneo. Entonces, la velocidad de la cremallera superior, la R, esta que tanto hablamos, ¿sí? Va a ser la velocidad V sub B, y entonces va a ser RB por omega. Fíjense cuál va a ser RB en este caso. Mis 250 por la velocidad angular. Parece que mis puntos rotaran todos según este centro instantáneo de rotación, ¿sí? Y obsérvese que llegamos al valor que habíamos sacado anteriormente, con el otro método, obviamente. Va a ser una sola velocidad. Vamos a la velocidad en el punto D, que voy a tener mi velocidad, mi distancia o mi vector posición RD, miremoslo en la gráfica para acordarnos, mi RD tiene que ver con esto que está en 45 grados, por lo que B sub D es RD por omega y B sub D va a ser el RD, que el RD sale de 150 por raíz de 2, porque los 45 grados, donde queda en el producto este el 1,697, que es lo que habíamos obtenido con el otro método. ¿Preguntas? Bien. Vamos al ejercicio 6. En este ejercicio tenemos nuevamente, trabajamos con el ejercicio 1, ¿sí? En donde yo voy a tener que resolver el problema número 1 mediante que el centro instantáneo de rotación. Entonces, nos acordamos del ejercicio. Este es una manivela B, tiene velocidad angular de 2000 revoluciones por minuto. Para esa posición se pide determinar
velocidad angular de la biela BD y la velocidad del pistón P. Fíjense que en el ejercicio anterior, mi centro instantáneo de rotación estaba dentro de los límites de mi cuerpo, de los engranajes. Ya vamos a ver qué pasa acá, digo, para que tengan presente que puede darse otra ocasión. Entonces, vamos que el movimiento de la manivela B, con referencia al problema, ya lo habíamos sacado, que era este valor y que tenía este ángulo. Y también conocíamos y tomamos de lo que habíamos sacado anteriormente que teníamos este beta, ¿sí? Las pulgadas que medía la biela. Entonces, tomándonos con lo que ya teníamos del problema anterior, yo genero mi sistema. Tengo esta velocidad acá en el punto B, que es perpendicular acá a esto. Entonces, cuando ejecuto la perpendicular a mi velocidad, voy a tirar la línea hacia allá. Profe, disculpe. Una pregunta, ¿por qué tiene ese sentido, esa dirección B sub B? B sub B, veamos por qué. Permítame que vuelva, así lo entendemos. Fíjate que esta es la manivela y está rotando, ¿se acuerdan? Que rotaba en este sentido. Entonces, en función, acuérdense lo que le decía el ingeniero de gramática, que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. ¿Se acuerdan? Entonces, la tangente a este círculo que va describiendo esta manivela AB, describe un círculo que yo no lo puedo hacer con el mouse, pero pónganle gana y tal vez lo puedan ver. Entonces, tangente a esa trayectoria va a estar acá B sub B. ¿Se entiende? Por otro lado, Sí. a este no le queda otra que hacer de esta manera, porque está confinado dentro del cilindro. Entonces, volvamos a la solución de lo que hablábamos recién. Entonces, tengo que tiene este sentido, por lo que dijimos recién. Mi B sub D está confinado dentro del cilindro y va a estar acá. Entonces, trazo la perpendicular a esta y la perpendicular a esta y obtengo mi centro instantáneo de rotación. Observe que está fuera de los límites de lo que teníamos. Entonces, y véanlo, si uno tuviese un eje acá en C, perpendicular al plano yo puedo pensar que esta biela rota alrededor de C como que es mi centro instantáneo de rotación. Todos mis elementos constitutivos de la barra BD rotan alrededor de C. Entonces, lo que dice esto, a mí me va a interesar conocer BC y CB, CD, ¿sí? Que son lo que yo necesito conocer como radio o vector posición. Es el radio en sí, ese. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué pude ver según la gráfica? Yo pude ver que este beta es el mismo beta que tengo acá, alterno interno antiparalela. Esto lo conozco, esto es el mismo que este mide 40, como este y este alterno interno antiparalela, por lo tanto, quedan 50, ¿sí? Y este tiene acá el omega D, que va a ser 90 menos beta. Entonces puedo obtener los distintos valores de los ángulos y sabiendo esto, saco de esta manera los valores y planteo el teorema del seno. Planteo el teorema del seno, obtengo mis radios vectores en donde voy a tener la posibilidad
de conocer la distancia que tienen. Entonces, puesto que la biela BD, lo que les decía recién, parece girar alrededor del punto C, se escribe que B sub B, perdón, es igual al radio BC, que obtuvimos recién, por omega. Y de ahí yo conozco BC porque lo saqué antes, B sub B lo tenía como dato, entonces obtengo que la velocidad angular tiene este valor. Si yo planteo B sub D es igual a CD por omega, obtengo de esta forma B sub D en este valor. Que sigo diciendo, estos son módulos y estos son vectores en sí. ¿Sí? Fíjense que está dada la dirección y sentido. Bien. ¿Preguntas? Vamos por el ejercicio 7. El 7 dice, es nuestro ejercicio en donde el movimiento de la varilla B, AB, es guiado por los pasadores A y B. Estos son unos bulones donde acá del otro lado hay una tuerca y van sobre esta corredera. ¿Sí? Se desliza sobre esa ranura en el instante que se indica para tita 40, el pasador en B se mueve hacia arriba y hacia la izquierda con una velocidad constante de 150 milímetros. Se pide determinar velocidad en A, velocidad angular de la varilla y velocidad en A. Entonces, planteado, esto ya lo vimos nosotros cómo era el centro instantáneo de rotación. Lo dejamos de lado y vamos al ejercicio en sí. Si yo aplico el método de centro instantáneo de rotación, ¿sí? Necesito conocer la distancia, la AC y la BC. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo hago? Origen en A, ¿sí? Perpendicular a él. Origen en B, perpendicular. Obtengo mi centro instantáneo de rotación C. Entonces, hago 500 es al seno de 75 como CB es al seno de 50 como AB, perdón, BC al seno de 50 y acá hay un error que es AC, tendría que haber sido puesto acá, es al seno de 55. Entonces, porque AB es al seno de 75, ya lo había puesto. Bien. Entonces, de acá despejo el AC, que voy a conocer mi radio vector, y despejo el BC de manera tal que con esos radiovectores yo voy a trabajar conociendo B sub B, que era dato, los 150, y el radio que obtuve recién, ¿sí? RBC, voy a saber cuánto vale la velocidad angular, y una vez que tengo la velocidad angular, multiplico por el radio que saqué anteriormente y obtengo mi velocidad en A. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Pensé que lo podía corregir ahora y no. Bueno, después lo voy a hacer. Entonces,
Este fue el ejercicio 7. Quedan 3 ya. Profe, ¿y de qué A ver, depende que usemos un método o el otro? ¿de qué depende? Desde poder conocer que hay más de un método para sacar las velocidades de un sistema. ¿Sí? ¿De qué depende? No depende, sino que por veces tengo más posibilidad de conseguir algún dato, me es más fácil obtener datos de ángulos, esto voy a la práctica, ¿no? En donde establecer el centro instantáneo no me queda tan claro o tan posible, dependiendo de donde yo lo esté trabajando. Entonces, me verifico si por el sistema de suma de velocidades puedo lograrlo. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que por veces yo tengo datos que son más viables de poder conseguirlos según el sistema que yo estoy analizando. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por favor. Vamos al el caso es, comparto pantalla del octavo. Profe, ¿todos estos powers están subidos en algún lugar? Los voy a subir al Power y yo estoy grabando la clase y lo voy a subir al Zoom, a las clases, para que ustedes las puedan ver de nuevo. Yo después les voy a compartir el link en autogestión o también en V. ¿Sí? Perfecto, gracias. No por nada. Déjenme que busque dónde estoy. Acá. TP1, TP2, TP2, 2021, 18. Ejercicio. Y ejercicio 10. Bien. Bien. ¿Por qué no me deja? No, nada que ver. Dejo de compartir. Espera un segundo que estaba buscando. Ahí seguimos. Faltan muy poquito. Comparto pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien. Este es el ejercicio 8. Fíjense que es un sistema de barras, de 2 barras, que están conectados, como se muestra ahí en la figura, sabiendo que el punto D, que se mueve hacia la izquierda, este punto D se mueve hacia la izquierda, con una velocidad de 800 milímetros por segundo. Se pide calcular en ese instante
y usando el método del centro instantáneo de rotación, la velocidad angular de cada barra y la velocidad del punto A. Es decir, velocidad angular de las dos barras, porque al desplazarse este de acá, mi barra esta, la DE, tiene una velocidad angular y la AB también posee una velocidad angular. Entonces se pide de cada una de las barras y la velocidad del punto A que desplaza ahí. Observen cuáles son los valores de los, digamos, de las cotas que tiene este dibujo. En particular tenemos este 180. Básicamente ya les voy a mostrar por qué estoy planteando que vean. Esto ya lo vimos, lo paso de largo. Y yendo en esto, el esquema que teníamos anteriormente era, esta es mi barra ED, ¿sí? Y esta es mi barra AB. Yo tengo el valor de esta velocidad, que es mi dato. Entonces, cuando yo tire de acá, voy a tener una bajando acá. Entonces, para esta barra, yo voy a tener Jefe, un centro disculpe. instantáneo. ¿Cómo? Disculpe, se está viendo mal imagen, se ve todo borroso, no se llega a distinguir bien cada parte del gráfico. Bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para ver si es eso que está siendo problemático. Debe ser que ya se quiere ir a festejar el cumpleaños. Hoy cumplo años yo y ya la compu quiere irse a festejar, me parece. Feliz cumple, Feliz profe. cumple, profe. Muy feliz cumple. Por lo menos que no pasen advertidos. Tengo que estar acá esclavizado, pero bueno. No, es broma. ¿Mejoró lo que estaba compartiendo? Ustedes díganme. Sí, ahí se ve. Ah, bárbaro. Bien. Entonces, fíjense que acá tengo la barra ED, ¿sí? Esta barra tiene esta velocidad, que la perpendicular que voy a tirar buscando mi centro instantáneo se va a elevar así, desde el origen, una perpendicular, y esta D sub E, desde el origen, tiro una perpendicular y encuentro ahí mi centro instantáneo. ¿Para quién? Para la barra ED, ¿sí? Pero a la vez, yo acá tengo mi velocidad V sub B, que está dentro de la barra, porque cuando se movilice esta barra, B va a tener en la barra va a tener esta velocidad. Entonces, perpendicular a ella, tiro una línea y perpendicular al punto A, que sé que se desliza horizontalmente, va a ir, digamos, hacia la izquierda y por lo tanto va a encontrar el punto F allá, mi centro instantáneo de rotación. Entonces, dicho esto así, yo voy a saber que mi omega DE, ¿quién? De esta, la velocidad angular de esta, la DE, va a ser la V sub D sobre 320. ¿Qué es lo que es 320? Es de acá tengo 160 más 160, este es mi radio vector, y voy a poder definir que la velocidad angular, la DE, tiene este valor, ¿sí? Entonces, por Pitágoras, yo sé que esta distancia para el punto B, a esta distancia, va a ser 160 que mide esto, más 160 que mide esto, o sea, al cuadrado, como establecemos que es Pitágoras, saco la raíz en este formato. Entonces, conozco ya el radio RCB. Entonces,
la velocidad en el punto B, va a ser este valor que está dado por los 227, que los milímetros estos, el radio vector por el valor de la velocidad angular que tenía arriba. Dicho esto, ¿y para qué me dicen ustedes quiero esto? Y porque si esta velocidad v sub b la posee en ese punto, pertenece a la barra esta y a esta barra. Es una combinación ahí que por estar unidas tiene la misma velocidad. Entonces, desde esto, yo puedo establecer nuevamente mi centro instantáneo de rotación, el nuevo centro instantáneo, y comienzo a trabajar con que AB es al seno de ρ, como BC, esta es al seno de gamma, como AC, esta es al seno de épsilon. Entonces, pero yo no puedo conocer todos estos valores de ángulo, está difícil. Entonces, comienzo a ver, a visualizar en base de la trigonometría cómo puedo encontrarlo. Entonces, conozco porque este valor 160 y 160 son iguales. Entonces, este valor del ángulo lo puedo encontrar. Va a ser los 45 grados. Voy a tener que gamma es 90 menos beta. Yo conocía beta porque va a ser la tangente de 160 sobre 340. Estos son 160 y estos son los 340. ¿Sí? Obtengo beta. Y a raíz de todo esto, voy yo viendo de qué manera puedo reconocer cada uno de los ángulos de estos. ¿Sí? Entonces, voy conociendo epsilon, conozco ρ, que está ahí atrás de esto, conozco ρ, que tiene 45, y el gamma, por lo que de tal manera, conociendo los ángulos estos, puedo conocer los radiovectores que voy a necesitar. Vuelvo el BC y el AC, que son el BC y el AC, son los radiovectores que parece que mi barra AB girase en este centro instantáneo de rotación. Entonces, obtengo ahí el valor de los radios vectores estos y defino, despejo de ahí, que es la velocidad angular, va a ser la velocidad en el punto B sobre la distancia AB, ¿sí? Perdón, la distancia CB, y obtengo el valor de la velocidad angular y la velocidad en el punto A va a ser la velocidad angular del sistema por el radio vector AC. Y obtengo el valor de la velocidad en A. ¿Alguna pregunta? Vamos al ejercicio 9. En este caso, para la pregunta 9, a ver. Vamos a compartir el ejercicio 9. Para este ejercicio, no. A ver, pues 1, 2, 10. Déjenme que
vaya sacando así, así. Ya terminamos. No sé por qué no está acá. Ahora vamos a buscar el 1, el 10. Acá está 9. Bien, apareció. No quería salir otro más. Entonces, no, cualquier. No, no, no. Está volviendo loco. Denme 2 segundos. Compartir pantalla. Compartir. Ahora sí. Bien. Entonces, en el ejercicio 9 hablamos del mismo sistema que hemos visto de la biela manivela, pero ahora vamos a trabajar su particularidad en lo que hace las aceleraciones. Hasta acá tengamos presente que habíamos trabajado solo las velocidades. Acá vamos a incorporar las aceleraciones. Conocemos que el vector posición derivado respecto del tiempo nos da las velocidades y a esas velocidades derivadas respecto del tiempo nos da la aceleración. Entonces, dicho esto, ¿qué voy a tener? En el movimiento de la manivela, perdón, la AB, yo voy a tener que la manivela gira alrededor de A, de este, con una velocidad angular constante de 2000 revoluciones. Eso ya lo habíamos visto anteriormente para el ejercicio y lo tradujimos a radianes en ese valor. La aceleración angular para este caso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es una velocidad angular constante derivada de una velocidad angular de una constante e igual a 0. Entonces, por lo que la aceleración nosotros conocemos que está dirigida hacia A porque tiene una aceleración normal. Esta aceleración A sub B que tenemos acá en el gráfico va a ser igual a R por omega B al cuadrado. Entonces, fíjense que el R son 3 pulgadas, lo paso a pie, ¿sí? Dividiendo por 2 se lo llevo a pie y multiplicando por omega me da el valor de la aceleración en el punto B, que tiene como componente, digamos, de los vectores, ese valor de módulo y una dirección que está a menos 40 grados respecto del horizontal. Entonces, el movimiento de la biela BD el movimiento de la velocidad angular omega BD y el valor de beta, ya lo teníamos de antes, y el movimiento se descompone en una traslación con B y una rotación alrededor de B. Eso lo habíamos visto. Entonces, vamos a verlo ahora y este tiene a su vez la aceleración relativa se descompone en una componente normal y en otra tangencial. O sea, yo voy a tener que en el caso de A, de la biela, ¿sí? No de la manivela. Ahora yo estoy trabajando sobre la biela. Entonces, esta va a tener una descomposición en componente normal y tangencia. Ahora vamos a ver entonces, para este caso, la aceleración de dB normal va a ser este valor, que es el valor de los 8 pies, en los 8 pulgadas que medía
la biela respecto sobre 12, lo paso a pie y obtengo así, elevándolo al cuadrado, la velocidad angular. Esto es donde yo quería mostrarles que la aceleración de respecto de tangencial, observen lo que es el esquema gráfico, que aporta mucha luz. Yo tengo este movimiento plano, en donde tenía una aceleración normal, ¿sí? Porque la componente tangencial, al ser de carácter constante, no tenía aceleración angular, ¿sí? Porque la derivada de una constante es cero. Pero para el caso de el pistón en el punto D, cuando trabajo la biela, ya vamos a ver que nosotros entonces podemos considerar este movimiento plano, puesto acá de manifiesto, lo puedo definir como una traslación en B, ¿sí? Todos los puntos se trasladan como plantea B, más una rotación teniendo fijo B y trasladando D respecto de B. Entonces, esta traslación que hacemos en lo que hace aceleración, vamos a tener una componente normal y una componente tangencial de la aceleración. Entonces, para el caso AD respecto de B, tangencial, es decir, AD respecto de B tangencial, esta va a ser el largo de la biela por la aceleración angular, que no la conocemos todavía y la dejamos indicada así, ¿sí? Eso va a tener ese valor angular. Y la tangencial de AD respecto a T debe ser perpendicular a BD. No se conoce el sentido. Es perpendicular, pero no saben para qué lado va. Porque tengan presente que cuando va en cada uno de los movimientos de la manivela, esto va hacia un lado u otro. Entonces, planteado así, yo digo que AD va a estar compuesto por AB más AD respecto de B, ¿sí? Estos van a ser los que yo tengo como componente. Pero a su vez, volvamos para verlo allá. Entonces, digo que tengo la suma de AD, esta va a ser AB más AD respecto de B. ¿Sí? Porque este es mi punto fijo y el D se moviliza. En este punto D yo tengo dos componentes, una tangencial y una normal. Entonces, siendo acá, puedo ver que en esta gráfica tengo la B y las componentes en lo que hace a la D respecto de B, tengo la tangencial y tengo mi componente normal. ¿Sí? Entonces, genero mi sumatoria. Entonces, como yo sé que AD debe ser horizontal porque no puede salirse de mi cilindro, el pistón, entonces escribo que AD es igual a AB más AD respecto de B, y esta última se descompone en AD B según la normal y según la tangencial. Cuando ejecuta la sumatoria, digo que esta D es en sentido horizontal, conozco, entonces defino que AB, si pongo en el sentido horizontal, voy a escribir quiénes son las componentes de AB de AB, y la componente, si voy a llevarlo al horizontal, allá va a ser el coseno de 40, ¿sí? La componente que tenga eso. Y voy sumando esta más esta, que es la normal, y esta es la tangencial, que lo habíamos sacado recién. Entonces,
Si voy a los componentes en X y en Y, ¿qué voy a decir? En X voy a tener menos AD. ¿Por qué? Y porque va hacia la izquierda. Es negativa. Va a ser igual a menos 10.962. ¿Quién es este? La componente, según el ángulo de 40, de B. Entonces, como es la componente en X, voy a trabajar con el coseno de 40, que me anticipé recién yo decirle. Menos. ¿Por qué? Y porque va hacia allá. 2.563 por el coseno de 1395. Es esta componente que va de esta fuerza, la normal. Más 0,667, ¿sí? Por el seno de 1395, porque el seno de 1395 va a dar la componente en X. Y cuando voy yo a Y, la componente de AD de esta en Y, ¿quién es? Y no hay componente en D. Entonces, 0 va a ser igual a menos 110.000 por el, antes fue por el coseno, ahora como es la componente Y, por el seno de 40, más, ¿por qué más? Y porque en este caso está hacia arriba y en Y hacia arriba es positivo, entonces va a ser la componente de esta, ¿sí? Que es la normal, por el seno de 1395, más 0,67 alfa BD por el coseno de 1395. En este caso, estamos hablando de la componente de la tangencial, ¿sí? Que va a ser por el coseno de 1395, en la componente ni. Entonces, observen que estas son todos valores numéricos, salvo alfa BD, que es mi incógnita. Entonces, despejo de A y eso, obtengo el valor de la aceleración angular de este sentido, y como en la anterior reemplazo lo que obtuve y tengo el valor de la componente AD, que es la del pistón. Fíjense que como era negativo, el sentido va hacia la izquierda. ¿Preguntas? Bien, vamos al último de los ejercicios. El ejercicio 10. Tenemos este ejercicio, que es el 1, que en realidad es el 10. No, pero en este... A ver. No, está haciendo cualquiera. Ejercicio 10. Dejo de compartir. Ahora sí, comparto. Ahora sí, el ejercicio 10. Perdonen, pero ya se ha puesto muy loco. Entonces, válido. Veamos el último del ejercicio. En nuestro ejercicio tenemos este, que es nuestro engranaje doble, ¿sí? Que tiene una velocidad hacia la derecha de 1,2, una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha. Recordando que la cremallera inferior es estacionaria, se pide determinar la aceleración angular del engrane y la aceleración de los puntos B, C y D del engranaje. Entonces, planteado así, vamos a la solución. La aceleración angular del engrane está resuelto. Sabíamos que este era nuestro
vector posición, ¿sí? Si yo a este vector posición hago la diferencia respecto a el tiempo, me da la velocidad, y si a esto lo hago la diferencial también, obtengo la aceleración. Entonces, llevando adelante lo que habíamos planteado anteriormente, la velocidad va a ser esto, y esto va a ser la aceleración, que va a ser menos R1 por alfa, que nos da, traduciendo en números, 3 metros por segundo, que era dato, 3 metros por segundo al cuadrado, que era dato, va a ser igual a los 150 que teníamos por alfa, de espejo alfa, y tengo ese valor de la aceleración angular. Entonces, las aceleraciones, observen el gráfico, es importantísimo, y en caso de que salga una cosa de esto, es imposible que no me hagan el gráfico. No sabemos de qué estamos hablando, sino. Entonces, tengan presente que el gráfico es quien nos va a dar el eje de la cosa. Entonces, yo planteo acá que para las aceleraciones voy a desglosar una traslación más una rotación, me va a dar un movimiento de rodamiento. Observen que en este caso, cuando trabajamos con aceleraciones, las aceleraciones se poseen una aceleración de traslación, y para lo que es rotación tengo una aceleración normal y una tangencial. Estas cada una suman, ¿sí? Valga el término, y van a hacer sumar. Por ejemplo, en el punto D voy a establecer en el punto lo que hace a rotación, la traslación está puesto acá, la normal que está de este lado, y una que es la tangencial, genera mi A sub D. Tengo mi A sub B, observen, porque después si no volvemos, lo que hace al valor de la tangencial, lo que hace al valor de traslación, y esta es la que hace a la normal. Entonces, dicho esto, pasamos a lo que es el esquema en sí, la aceleración del punto B. Al sumar vectorialmente las aceleraciones respecto a traslación y rotación, obtengo esto. Esto es traslación, esto es rotación tangencial, y esto es rotación normal, por lo que mi aceleración en el punto B obtengo este valor, ¿sí? Vectorialmente es eso, y la suma desde lo que hace a lo numérico, voy a expresarlo de esta manera. Observen cómo tengo la aceleración, y esta es la parte tangencial, y esta es la normal. Cuando llevo a lo numérico, estos son los 3 metros por segundo al cuadrado que me daba como dato, sobre el eje de las X. Y sobre el eje, acá yo tengo en la tangencial, que está puesto acá, es K por J. K por J me da menos I, menos por menos me da más, o sea, se genera la suma en I. Y en el caso de esto, tengo omega cuadrado por J, por esto en J, me da en J. Definitivamente, haciendo la suma vectorial de todo esto, y es suma vectorial, hago la aclaración porque, ojo con sumar todo después como si fueran vectores colineales, ¿no? Y la respuesta pido que tiene que ser de esta manera, teniendo el vector con su ángulo y su dirección. En C, la aceleración en el punto C, yo voy a tener que la tangencial, la tangencial de la rotación y la de traslación se anulan porque son colineales, y me queda la aceleración centrípeta como un único valor en sí. Cuando hago la sumatoria de esto, puedo ver que se van generando de esta manera. Esto es el valor de dato, esto es la aceleración angular por el radio,
me da K por J, me va a dar I, ¿sí? Y este es omega cuadrado por el radio. Haciendo la suma vectorial, también obtengo esto, el valor de la aceleración en C. Yendo al punto de la aceleración en D, tengo en el D va a ser colineales lo que es la traslación junto con la aceleración normal, y la tangencial va a sumar en el sentido de la Y, por lo que este sería mi vector AD y numéricamente queda de esta manera. ¿Preguntas? Sí, profe, una pregunta. La aceleración en el punto C, usted dijo que era la aceleración centrípeta, ¿puede ser? Sí. En el punto C va a quedar la aceleración centrípeta porque... no, este es el 1. Este es el 10. Ahora, fíjense que... Miren, acá, cuando vamos a esta placa, vean en este gráfico se ve claramente. ¿Por qué? Porque yo tengo una traslación, o sea, una aceleración de traslación. Pero la tangencial, imagínate esto rodando de esta manera, ¿sí? La tangencial va a salir en tangente a la trayectoria. Va en el sentido opuesto a la esta. La única que me va a quedar, cuando yo hago la suma, sumo esta era la que traía de traslación, esta era la que traía de rotación tangencial, y la única que me queda es la aceleración centrípeta. ¿Sí? Eso por sumatoria. Para el movimiento de rodamiento me queda solamente ella. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, se entiende, pero como a mí no me queda claro por qué tiene esa dirección así, hacia arriba, cuando cuando, no sé, gira la aceleración centrípeta como que siente que lo empuja hacia afuera, no hacia adentro. Esto es una cuestión de una acción y una reacción. Cuando yo tengo ponete una tuerca en un hilo y comenzás a hacerlo girar, ¿sí? Cuando vos en tu mano va a haber un sentido como que la fuerza va a ser centrífuga, pero lo que vos estás ejecutando es una acción centrípeta, porque vos lo estás teniendo hacia adentro, que son un equilibrio de las dos fuerzas. ¿Se entiende? Claro, claro, sí, ahí más o menos lo entendí mejor. Ese sería el esquema. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una consulta me surgió del ejercicio 9 o el 1, da igual, es del mecanismo. Sí, hago la acotación. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Candela. Cande. Hago la acotación que tanto el 1 como el 9 son el mismo, pero en el 9 trabajamos las aceleraciones, que cambia y Sí, mucho. sí, pasa que la duda es del mecanismo en sí, no de Bárbaro. la resolución. Vayamos entonces al que tengamos cerca. Espera. Vamos a salir de este y vamos a poner compartir tengo el 1 acá. Me surge la duda cuando definimos la rotación, ¿por qué definimos con respecto al punto B y no D? O sea, si da igual o por algo en particular lo hicimos. Porque en principio la biela manivela, ¿sí? Que es este sistema, está accionado por la manivela que acciona la biela, ¿sí? O puede ser que en el caso del motor de combustión interna, desde acá
le dé la acción para que le transmita a la manivela. En este caso, define, fíjate, el mecanismo. La manivela tiene una velocidad angular. Es como que ella es la poseedora de esta velocidad. En el sentido de la aguja del reloj, va hacia para allá. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá me va a ser perpendicular a esto la velocidad que voy a tener, porque es una velocidad angular que tiene esa característica. No sé si ves cuando lo vemos ahí. Trabaja en el punto B porque dice, en este punto tengo la velocidad v sub b. Ahora, ¿cómo es la velocidad, yéndonos a 9 ahora? ¿Cómo es la velocidad angular ahí, a b? Es constante. Cuando vos derivas para obtener la aceleración, hay la derivada respecto del tiempo de una constante a que lo que es igual. Es nula. Bien, correcto. Y es por lo cual queda solamente la aceleración centrípeta, porque para todo movimiento de rotación, la aceleración centrípeta tiene que ver con la velocidad angular al cuadrado y la distancia. Entonces, queda la aceleración angular porque hay una velocidad angular, pero no hay aceleración angular porque es constante el movimiento de la manivela. ¿Sí? ¿Se entiende Sí. o va por ahí lo que me preguntaba? Si no, repregúntalo para ver si no lo Eh, entienden. en la diapositiva, a ver la diapositiva siguiente. Bien. Mm, Estas no, porque son las Hay, teóricas. ¿En esa? sí, o sea, en esa, pero la del ejercicio este. Creo que había una de esas. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que puede ser. En esta. En esta. Sí. En esa. Eso, mi duda era por qué definimos el punto B, o sea, el punto B como fijo. O sea, yo cuando me lo imaginaba como que el punto D era el fijo, por eso no me terminó de cerrar eso. Fíjate que en lo que veíamos que pueden ser tomados cualquiera de los dos. Pero en este caso se eligió porque plantea que todo mi sistema va a ir con una velocidad v sub b. Pero es real que se baje todo parejo así con una traslación. Mi sistema no se traslada solamente, o sea, no existe una traslación, es un movimiento plano. Que yo voy a asumir que es una suma de una traslación más cuando yo lo traslade a este sistema mío de este punto BD que está ahí, lo traslado, no va a quedar en el lugar que yo quería, que es lo original que pasaría. ¿Qué pasa? Cuando no se traslada, sino que el punto B, en la realidad, en el movimiento plano, el punto B se trasladó y se movió hacia la derecha, rotó, hizo los dos condimentos, por decir así. Pero yo digo, bueno, asumo la posibilidad de que si yo bajo y luego, después de ahí bajado, lo dejo quieto al B y lo subo, hago una suma de una traslación y una rotación y obtengo el mismo movimiento que hubiese hecho si hiciese el plano. ¿Se llega a entender? Sí, sí. Digo, Ahora, en la presencial es más fácil porque lo que yo estoy haciendo acá con los dedos queriendo mostrarte es digo yo, es entendible porque por lo menos me solían entender. Pasa que uno se tiene que imaginar la barra BD en traslación significa que se trasladan según sus puntos, como vimos en el práctico anterior, en el TP1, que decíamos, una traslación es cuando todos se trasladan, sus puntos se trasladan paralelamente. Entonces, en esta traslación yo voy a bajar el punto B y el punto D también. Pero me falta rotarlo hacia arriba al punto B
D, porque si no, no voy a caer en el mismo lugar que hubiese sido el movimiento plano. Tengo que sumar la traslación más la rotación para que se equipare al movimiento plano. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, Y feliz cumpleaños. muchas gracias. Agradecido los saludos del cumpleaños. Y bien, por mi parte, si alguien tiene otra pregunta, contestamos. Si no, les agradezco. Vamos a poner en pausa. Feliz cumple, ingeniero. Muchas gracias. Feliz cumple, profe, gracias por todo. Muchas gracias. Lo dejamos José. festeja Muchas gracias.